bienvenidos al Piku. Jugamos hoy por 1.100 euros. 1.100 euros de lunes, no está mal. 1.100 euros que se disputan. A mi derecha, Olga y Diego, ellos son los Tronquis. ¡Esa uno, Tronqui! Y a mi izquierda, Vicen y Pablo, ellos son los Tritones. Tritones y sidrones. ¡Arrancamos! Hola, ¿cómo estamos? Bienvenidos al Piku. ¡Mua! ¡Mua! Y besos que son gratis, ¿verdad? Gracias. ¿Qué tal? Bueno, decidnos, ¿quién es quién? Soy Vicente, este es Pablo. Pablo y Vicente y una señora muleta. Entendemos que alguien está un poco fastidiado. Sí, un poco de la espalda, tengo un problema. Pero el picu lo cura todo, ¿eh? Sí, Vas a salir seguro. de aquí, Pablo, recuperado. Seguro que sí. Bueno, chicos, ¿de dónde venís? Yo soy de Valle, de un pueblo de Piloña, y vivo en Yo Infiesto. soy de Infiesto y bueno, vivo en Bierces, en un pueblín ahí al lado. Y nada, nos conocemos ya desde críos casi. Ah, bueno, y lo de Tritones tiene Piloña. El descenso del Piloña, el descenso del Sella. Oh, luego hablamos de esto, ¿vale? ¿Os parece? Muy bien. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis de energía? Muy bien, ¿Bien? A ver cómo va, bien. Venga, bien. que hay un pico que subir por delante. Suerte. Venga, gracias. Hola, Tronquis. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos mi madre y yo? ¿Creciste desde la última vez? Sí. Hola. Oye, Olga, ¿tú no creciste? ¿A ti se te cayó el pelo un poco? Un poquillín. No, a ver, un giro ya, que te has cortado el pelo, que se vea la telegira sí. así. ¡Oh, qué guapa que estás! Di que sí, ahora para el verano, además. Para el veraní. Sí, para refrescar. ¿Cómo estáis, chicos? Bien. Oye, recordamos así un poquito también vínculo entre vosotros, que era muy guapo. Amistad. Amistad, pero con una persona ahí. Con una persona especial en el medio. Con el Guzmán. compañero de Olga Guzmán. Con Guzmán, vecinos. No quisiste venir al Piku, no pasa nada, te nombraremos cada día. Suerte, chicos. Venga, gracias. Pues ya sabéis que comenzamos una subida arduamente y velozmente, eso está mal dicho seguro. Bueno, me habéis entendido. 100 metrinos tenemos por delante y hoy subimos el Piku La Carva. ¿Quién se va a enfrentar a los 100 metrinos? Para no variar. Muy bien, por aquí Diego. Y yo. Y por aquí Pablo. Pues con Pablo, con Diego, nos vamos a por los 100 metrinos. Vamos a ver las imágenes del día de hoy que corresponden a los 100 metrinos. Muy bien, pues ahí están. Os recuerdo a ambos que el pico que subimos hoy es La Carva, pero que no vale darle el pulsador hasta que no realicemos la pregunta. Decidme, ¿cuál es el Piku La Carva? Pablo. El número 2. ¿Sí? ¿Ha sido suerte de principiante o No, afinaste? Lo conocía. Ole, pues muy bien. Pues mira, fíjate, así de fácil, 100 metrinos, ya nos dirás dónde colocas el botiquín. Vale. Diego, ¿tú a por cuál? A por el 2. A por el 2. Bueno, pues bien, ibais los dos bien. El 1 era Los Albos y el 3 el Piku Pierzu. Fíjate, yo que digo yo, ay, carva, eso es lo que significa. Una carva es un monte con mucha maleza y con mucha naturaleza. Pero claro, luego miré las fotos y digo, pues no me aclara mucho, la verdad, el saber qué significa carva. En fin, nuestro amigo Manuel Antonio Rodríguez, que ya nos ha enviado muchísimas fotos, nos envía una nueva. Se trata del Piku La Carva. Este monte tiene unos 1.100 metrinos y se encuentra en la Sierra de Peñamayor. Oye, pero no vale que digáis que sois tan buenos fotógrafos como Manuel Antonio. No vale de nada si no nos enviáis las fotos, así que ya sabéis, fotón y pa'l Piku. Pues Pablo, cuéntanos, ¿dónde vas a poner el botiquín? 3 opciones tienes, que ye, esa suéname o palabras prestoses. Palabras prestoses. Venga, muy bien, pues botiquín al final de esta prueba. Y antes un queye de temática geografía. Queye, temática geografía. Y la pista número 1 por 320 metros dice, está en el oriente de Asturias. Pues habéis adelantado un poquito, ¿eh? Un poquitín, nada más, los dos. Pista número 2, queda cerca de Villaviciosa. Diego. La playa de Rodiles. No, rebote. Tazones. No. Pista número 3. La capital se llama igual que el concejo. Diego. Ahora que te he pillado. No te agobies, Diego, no pasa nada. Rebote. Colunga. Muy bien, muy bien. Bueno, no pasa nada, no, pues pasa que la acierta Pablo en este caso. Enhorabuena, Pablo. Sí que sí. Había unas cuantas pistas más que decían, allí está la iglesia de Santiago de Gobiendes. Pista número 5. Pese al nombre, no está hermanada con la ciudad africana de Colunguelé. Y pista número 6. En este concejo puedes encontrar la playa de la Griega. Bien guapa además la griega, ¿eh? Sí que sí. Venga, vamos con Esa Suéname y buscamos hoy título exacto de la canción o que cantéis. ¿Tú qué tal cantas, Pablo? Muy mal. Muy mal. Ya somos dos. Pues nos gustaría escucharte, entonces. Mucho más divertido que alguien cante mal, que cante bien, claramente. Venga, mucha suerte para los dos. Va. Y la pista número 1 es musical y suena así. No. ¿No? No. Pues nada. Pista número 2 dice... Esta canción seguro que la conocéis porque es de Presuntos Implicados. Pablo. ¿Cómo hemos cambiado?
Pero bueno. Pero Pablo, te estás arrasando. Hombre, No, la suerte del impresionante. principiante, ¿eh? ¿Sí? Sí, ¿Seguro? yo creo que sí. Pues Diego, hay que ponerse las pilas ya, ¿eh? Pero ya. que Enhorabuena. Gracias. Había 2 pistas más que decían, se trata de uno de los éxitos más grandes y pertenece al álbum Sed de Agua. Y pista número 6, es lo que se dicen 2 amigos cincuentones cuando se encuentran después de no haberse visto en mucho tiempo. ¿Cómo hemos cambiado? Mítico, di que sí. Míticos también presuntos implicados, un gran grupo, di que sí. Venga, vamos con palabras prestoses que tiene botiquín, porque aquí lo ha puesto Pablo. Y... Diego, última oportunidad de sumar metros esguilando y son necesarios Sí, ahora, no, ¿eh? Sin presión. Sin presión ninguna. Pista número 1, por 320 metros, dice, esta palabra prestosa se usa bastante. Diego. Fesoria. No. Rebote. Entonces, No. Pista número 2, no es el más listo del lugar. Pablo. faltoso. No. Rebote. Tuntu. No. Pista número 3, parece que está empanado y no hay un cachopo. Pablo. Paso. Uy, rebote. No. Cara de pensar de Diego. Sí. Pista número 4, por 160 metros, dice, pese al nombre, no tiene por qué estar en una esfollaza. Diego. Panoya. No. ¿Rebote? Panoyu. Así sí. Con un poquitín de ayuda de Diego, creo yo, ¿eh? Déjate las Un mantener. poco. Sí, un poquito. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? No pasa nada, queda todavía mogollón de programa por delante. Había un par de pistas más que decían, yo no me llevaría de compañero a uno para intentar llevarme el picu. Pista número 6, es como llamamos a alguien tonto usando como símil una mazorca de maíz. Sí, ¿no? También es mítico, será sinónimo de maizón, ¿no? Un poco. Sí. Por ahí anda la cosa. Por ahí va. En fin, ¿cómo están los marcadores en este momento? Ay, Diego. Bueno, no pasa nada, ¿eh? Ya verás que ahora va a ser todo Partimos de arrancar. cero. Bueno, pues eso, partimos de cero, sí. Pablo, tú no. Tú partes de algo muy alejado del cero, de 780 metros y un botiquín. Para empezar está bien, ¿eh? Cago en la leche, si empiezas así. O sea, esto solo para empezar. A ver en qué para esto. Veremos a ver cómo sigue la cosa. A la siguiente prueba, al mirador. Buen arranque el de los tritones, estarás contento, ¿no, Sí, la Vicen? verdad, la Momento en el que verdad. Vicen dice, elegí bien para venir al pico, un buen Sí. compañero. Sí, no me quejo. Ahora tiene la presión él, ¿eh? Totalmente, sí, cuando el otro lo hace muy muy bien es como, ay madre, no, ahora yo, en fin, nada, irá bien seguro. Oye chicos, y ahora contadnos un poquito más, ¿no? Esto que dejamos pendiente antes, los tritones, venís de Piloña, Los tritones son una asociación muy típica ahí de Piloña que se dedica a animar un poquitín y a controlar los descensos tanto del Sella como del Piloña. claro, son algo así como los guardianes del agua, los guardianes del Sella, Una ¿no? de las funciones y esa, la otra, ellos hacemos un desfile animando un poquitín antes de la prueba y luego son los encargados de sacar a la gente del agua a última hora para que no estorben el desarrollo de la prueba. Digo. De la prueba, qué bueno. Y entiendo que habéis sido tritones o sois tritones. Sí. Sí, El Digest, casi todo el mundo en algún momento de su vida pasó por esa asociación y es muy importante para el descenso del Piloña y también para el del Sella, porque como todo el mundo sabe, el Sella se inventó en el Piloña, que fue Dionisio de la Huerta, que es de Piloña, o era. Hay que tirar para casa. Y Di que sí. entonces estamos muy orgullosos de esa parte que aportamos al Sella desde Infiesto. Oye, me Desde encanta, Piloña. como todo el mundo sabe, el Sella se inventó en Piloña. Ha quedado muy guapo, di que sí. Además es muy asturiano eso de apropiarse todo el mérito, ¿no? Vale, no. La mejor fava de la de mi madre No, pero y... estoy de verdad. Hay que barrer para casa siempre. Claro, Siempre, hay que siempre. tirar para casa. Oye, ¿y cómo van vestidos los tritones? Pues Van llevan con- una falda de flecos, normalmente una camiseta amarilla. ¿Sí? Amarilla los mozos y luego Sí. roja las mujeres. Eso. Ah, bueno. Qué bueno. Y Oye, pues y el nada. típico tridente. Ah, claro, es verdad. Bueno, sí, ese es así como muy mítico. Chicos, ¿vosotros sois de bajar el Sella? De Bajalu no, en la época de Guaje, yo por ejemplo, por parte de mi padre, mi abuelo y mi abuela eran de un pueblo de Parres, Cebada, y bueno, alguna vez te tocó ir al Sella de Guaje. O sea, que igual hasta os habéis encontrado... Igual os habéis En aquellas circunstancias, sí, igual me sacaron del río alguna vez. Sí, pero Para sacarlo entre 3 o 4, ¿eh? Por lo menos. O 5 o 6, por lo menos, si os acordaríais, ¿eh? Seguro. Olga, ¿y tú? Yo sellera desde la tele. ¿Desde la tele? Sí, porque mi padre lleva no sé cuántos años, 30 40. y muchos años bajando el Sella todos los años. Entonces yo ahí desde la tele a ver si lo veo.
Yo tal, que siempre, como yo, siempre me enfocan a los de delante, enfocar un poco más a los de atrás. Oye, que pero... también ganen, perdona. Y tanto si ganan, ¿eh? Solo con llegar, Claro. eso ya es un triunfo, victoria absoluta. Sí, sí. Y me ha encantado cómo la has tirado, ¿no? Porque efectivamente el descenso del Sella lo vemos todos los años en TPA. Sí. Y ya que estamos en TPA, pues se puede pedir que se enfoque Claro. también a los de atrás, ¿no? Claro. O que haya unas cámaras con pantalla partida, la mitad derecha de la pantalla con los de delante y los otros, que Olga tiene que ver a su A padre. los que ganan siempre los vamos a ver. Pues Di hay que que sí. ver a los demás también. Di que sí, buena sugerencia. Oye, igual la recogen, ¿eh? Oye. Veremos. Vale. Pues Olga, eliges tú. Y aquí van las despistas. Ocurrenciando, criando. Pues ocurrenciando. Por ejemplo, ¿verdad? ¿Qué ocurrió más tarde? Venga. ¿Qué ocurrió más tarde? ¿Qué quiere decir más cerca de ahora en el tiempo? ¿De acuerdo? ¿Qué ocurrió más tarde? ¿La publicación de la primera historieta de Pinín o la llegada del hombre a la luna? ¿La publicación de la primera historieta? ¡No! La primera historieta de Pinín apareció en la Nueva España en 1943. Era algo así como el Tintín, pero asturiano, aquí, patrio. Fue protagonista de chocolatinas, revistas infantiles, álbumes de cromos y hasta de un chocolate a la taza llamado Caupinín. Venga, va, Pati, dicen. ¿Qué ocurrió más tarde? ¿La llegada del hombre a la luna o la primera vez que España quedó última en Eurovisión? La llegada del hombre a la luna. Muy bien. España quedó por primera vez última en Eurovisión en 1961. Ojo, esto de por primera vez... O sea que eso ya lo pica un llevamos poco, en la sangre, ¿no? Tal cual, tal cual. Por cierto, fue Víctor Balaguer el que quedó último, pobrecico. ¿Qué ocurrió más tarde? ¿La llegada del hombre a la luna o el estreno del himno de la Unión Popular de Langreo? Más tarde, la llegada del hombre a la luna. Pues no, el hombre llegó a la luna en 1969. Bueno, eso dice, ¿no? Que siempre está ahí la teoría de la conspiración que fue todo rodado por Stanley Kubrick. Hay un documental muy chulo de eso. ¿Qué ocurrió más tarde, Olga? ¿El estreno del himno de la Unión Popular de Langreo o la fundación del grupo Camela? ¿La fundación del Grupo Camela? Muy bien. El estreno del himno de la Unión Popular de Langreo se produjo en la temporada 1975-76. ¿Qué ocurrió más tarde? Última pregunta de este mirador. ¿La fundación del grupo Camela o el primer programa infantil que presentó Leticia Sabater? Más tarde, el primer programa infantil de Leticia, ¿no? ¡Ay, no! El grupo Camela se fundó en 1994 y Leticia Sabater presentó su primer programa infantil en 1990. Se llamaba No te lo pierdas, aunque la popularidad le llegó con Desayuna con Alegría y Al mediodía Alegría. Mítico, ¿eh? ¿Os acordáis ahí del supergrito que tenía de guerra? No. ¿No? ¿No? ¿O es que no queréis perder la dignidad? Era algo No. así como... Al mediodía Alegría. Sí, algo de eso. Es que tenía unos cuantos, yo creo. Pues sí, pues sí. Grande, Leticia. Vale, segundo panel del mirador. Esto lo empiezas tú, Vicen. La despista era criando y la pregunta dice así. ¿Qué animal se cría menos en Asturias? Por unidades, ¿de acuerdo? No por kilos de animal, sino por unidades. ¿Qué animal se cría menos en Asturias? ¿Vaques o pites pintes? Pites pintes. Muy bien. En Asturias hay algo más de 400.000 vacas, casi nada, ¿eh? Bueno, dicen de hecho que ya hay más perros que niños, pues vacas, dentro de poco habrá más vacas también que paisanos y Ya se paisanas. entiende. Sí. ¿Qué animal se cría menos en Asturias? ¿La pita pinta o la ovella? Menos la pita pinta también. Pues no, en Asturias hay unas 160.000 pites pintes. Coño, ya. Olga, pasamos a ti. ¿Qué animal se cría menos en Asturias? ¿Les ovelles o los gochos? Menos. Menos. Los gochos. Muy bien. En Asturias hay unas 46.000 ovelles. ¿Qué animal se cría menos en Asturias? ¿Gochos o caballos? Caballos. Pues no. En Asturias hay unos 36.000 caballos. Dicen, ¿qué animal se cría menos en Asturias? ¿Gochos o cabres? Gochos. Muy bien, en Asturias hay unos 9.500 gochos y unas 31.000 cabras. Y esto nos deja los marcadores tal que así. Tronquis, 200 metrinos. Bueno, no sé. Todo suma. Buena, Tronqui, bien. 3 pasinos. Y tritones, 1.080 metros y un botiquín. Vamos bien, vamos No bien. nos quejamos. No. Bueno, pero y tanto si vais bien, yo creo que eso merece un grito de guerra por lo menos. ¡Ellos son los tritones! Tritones y sidrones. Y así de bien han empezado, pero ojito, no os confiéis que aquí los tronquis son duros y hacen muy buenos desniveles. Si no, comprobadlo. Pues un par de sobres por aquí, pero antes me gustaría saber para qué usarían nuestros concursantes los 1.100 euros que hay en juego. Empezamos por vosotros, chicos, que paso sois los nuevos y vais ganando. Pablo,
¿Para qué usaríais los 1.100 euros? Hombre, en principio iríamos un fin de semana a Londres mano a mano. Él no tiene mujer y yo la mía dejo en casa y vamos a hacer una vueltina por Londres, sí. Pues no voy a preguntar más, no vaya a ser que nos metamos en un jardín y provoquemos aquí una ruptura sentimental, o no queremos. No. ¿Quieres saludar a tu mujer? Sí, saludo a Olga y a mis hijas Carlota y Jimena, que están esperando por el saludo ya desde hace... Desde hace 15 minutos, Sí, por lo menos, sí. ¿no? Muy bien, di que sí. Vicen, tú secundas la moción aquí de viaje a Londres, yo ¿no? me apunto a lo que sea. Di que sí. Y por aquí los tronquis. Bueno, seguimos con lo de siempre, una ruta por casas rurales por Asturias con el clan de los tronquis. Con el clan de los Toda la tronquis, ¿cuántos pandilla. son el clan de los tronquis? Pues no sabría decir. Atiende, aquí van apuntándose poco a poco. Sí. Sí, depende cómo Quiero cuadra hacer la las, fecha. las pruebas de acceso para ser tronqui, ¿no? Nada, no hay problema. Sí. Pásese fácil, no. Di que sí. Vale, tronquis, pues ahora tenéis que elegir sobre. Y el sobre verde dice en aquel ayuntamiento. Y el sobre azul en aquella cena. Bueno, el azul dices tú, todavía puede ir gastronomía, algo, pero en Sí, aquel ¿no? ayuntamiento. Lo nuestro siempre fueron les cenes y les fartures, pero ¿qué? Por llevar la contraria. Por llevar la contraria, y porque oye, hay que mejorar un poco para el verano, vamos a quedarnos con en aquel ayuntamiento. En aquel ayuntamiento, motivo Operación Bikini, ¿no? Operación Sí, Pibón. ya llegamos tarde, pero bueno, igual. Para el año que viene. Aquí un 3 y un 2. Que barajo. Que son un 3 y un 2, pero son completamente iguales, que nos escribís por Facebook para decir que se ven. Pues a que no se ve nada. No se ve nada. Pues elegid uno de los dos. Este. Y cógelo y muéstralo tú a cámara. Muy bien, un 3. Eso quiere decir que tenéis 3 minutos para realizar la prueba. Y atención, el titular dice: en este desnivel preguntamos por capitales de concejo cuyo ayuntamiento esté en la plaza del ayuntamiento o en la plaza de la Constitución. Es decir, capitales de concejos que tengan el consistorio en una plaza con ese nombre oficial. No todas son la plaza del ayuntamiento, aunque a veces se le conozca por la plaza del ayuntamiento, ¿no? Pues eso, plazas que se llamen la plaza del ayuntamiento o plaza de la Constitución y que el ayuntamiento esté ahí. Va. ¿Sí? ¿Lo habéis entendido? Vale. Sí. Pues que empiecen las apuestas. ¿Qué me decís, tronquis? A lo loco. A lo loco. Una, Dos. dos, tres. Sí. ¿Sí? ¿Y por aquí 4? Cuatro, sí, Yo creo que sí. ¿Cómo lo ves? 5. ¿En 5? No sé. 5, sí. 5. 6. Para ellos, No. para ellos. ¿Seguro, seguro? Seguro, seguro. Venga. Vale, tronquis, pues 5. ¿Quién va a ser portavoz? Yo. ¿Tú? Venga, Vamos Diego. ahí a tirarnos a la piscina. Di que sí, esa es la actitud. A lo loco. Tenéis 3 minutos que empiezan ya. Villaviciosa. Villa Viciosa, Villa Viciosa, Oviedo, Oviedo, Áviles. Avilés, Avilés, Noreña. Noreña, Noreña Y... y... Tenéis tiempo de sobra, podéis pensar. Colunga, no lo sé, Teberga. A ver, alguna. Hay una Corbera, plaza. no. Corbera, ¿no? Luarca, es que no caigo yo ahora mismo. Orzón, es que no sitúa las plazas. Nava, no sé cómo se llama la plaza. Nada. Nava. Vamos a jugarnosla ahí. Sí, Chicos, tenemos algún que otro problemilla. nos lo imaginábamos. Problemilla con Nava, por ejemplo, cuyo ayuntamiento está en la Plaza Manuel Uría. Tampoco Noreña, tampoco Avilés, que está el ayuntamiento en la Plaza España. Lo hicimos bien. Plaza España. ¿Alguno más que podíais haber dicho? Pues Pola de Siero, por ejemplo, Cabaña Quinta, Boal, Mieres. Fuimos a la aventura. Pequeños. Bueno, es que yo digo, esto es muy complicado, ¿eh? Es que es muy difícil. Yo no hubiera acertado dos. En fin, ¿qué le vamos a hacer? Así quedan las puntuaciones en este momento. Tronquis, 200 metrazos increíbles, que son 10 segundos. Saluda. A tope. Y Tritones, 1580 metros, que son 79 segundos. Segundazos. ¿no? Contentos y satisfechos, ¿no? Muy bien. Muy buen arranque. seguimos. Sí, eso sí, ahora hay que aprovechar súper bien ese tiempo, todo el tiempo acumulado durante el programa, en la siguiente prueba, en el Despeñadero. Tritones, ¿preparados? A ver, allá vamos. Venga, primer Despeñadero. Muchísima suerte. Gracias. Vuestro tiempo empieza ya. ¿Dónde está Tabaza? ¿En Castrillón o en Carreño? Carreño. Sí. ¿Cuándo se celebra la Noche Blanca de Avilés? ¿El sábado 25 de mayo o el viernes 14 de junio? El 14 de junio. Muy bien.
¿Qué aparece en el cartel de la Noche Blanca de Avilés? ¿El adelantado de la Florida o un planeta imaginario? Un planeta imaginario. Sí. Si Suanín ye un pesadiel, ye cafiante o no unidad más nada. Rápido. Ye cafiante o no unidad más nada. Caciante. Muy bien. ¿Cómo es el rabo del gocho asturcelta? ¿Corto y enroscado o largo y sin enroscar? Corto y enroscado. No, es muy largo, sin enroscar y con cerdas en el extremo. Sí. No tienes el gusto de conocer muchos gochos asturcelta, ¿eh? No oyeron nuestros gochos, ¿eh? Los gochos, la verdad, no tenemos mucha suerte con ellos. ¿Preparados, tronquis? Preparados. Pues venga, vamos con ello. Vamos allá. Vuestro tiempo empieza ya. ¿De qué país hay más extranjeros empadronados en España? ¿Alemania o China? China. Sí. ¿Dónde hubo una cárcel de mujeres hasta 1925? ¿En la actual Escandalera o en la actual Plaza del Ayuntamiento? En la Escandalera. Sí. ¿Dónde está...? Bueno, 2 dedos. 2 aciertos que acumulamos para la Uchina y el Despeñadero. Y ahora pasamos con los tritones que en caso de que falléis yo seguiré leyendo, ¿de acuerdo? Hay que guardar ese tiempo. Pues venga. Vuestro tiempo empieza ya. ¿Dónde está el dolmen de Santa Cruz? ¿En Cangas de Onís o en Oviedo? En Oviedo. No. El avión común es un pájaro que cría en Asturias. ¿Verdadero o falso? Falso. No. La hija de Marie Curie también ganó el premio Nobel. ¿Verdadero o falso? Falso. No. ¿Quién puso música a la obra de teatro Sidra en Vena? ¿Anabel Santiago o Rodrigo Cuevas? Anabel Santiago. No. El marfallau ye un ser mitolóxico que provoca la truena o que come niños. Provoca la truena. Sí. ¿Por qué este año se sustituyó el actor que hacía de Jesús en el Vía Crucis de Infiesto? ¿Por una lesión o por votación popular? Por una lesión. Sí. ¿Qué actor sustituyó al que hacía de Jesús en el Vía Crucis de Infiesto? ¿El que hacía de Herodes o el que hacía de Poncio Pilatos? El que hacía de Herodes. No. ¿Dónde nació Eduardo Úrculo? ¿En Santurce? No se nota que no veo materia. Bueno, ya sabéis aquí, pues también hubo antes unas cuantas preguntas de Avilés, pues se nos tocaron un par de días de infiesto, esto y así vamos, aquí. ¿Había alguna relación con el actor? Estuve ayer cenando con él. Sí, pues claro, ¿cómo no le ibas a saber? Bueno, pues nada, ¿cómo se llama? Los saludamos, vecinos, desde el Pico. Manuel. Tritones. Importantísimo de esto que tenéis 6 aciertos, que son más que los 2 de los tronquis, y por tanto esto quiere decir que hoy los tritones intentarán subir el pico. Tritones y sidrones. Tritones y sidrones, di que sí, muy bien. Y esto también quiere decir que los tronquis tienen un regalazo. Venga. Vamos allá. Para disfrutar de la costa de Asturias desde otra perspectiva, Aquamoto Gijón os invita a una divertidísima excursión en el mar Cantábrico, conduciendo una moto de agua de 130 caballos, eso sí, siempre acompañados por un guía especializado. Aquí, seguridad ante todo. Por supuesto, Aquamotos proporciona traje, chaleco salvavidas, incluso las instrucciones, todo lo que necesitéis para disfrutar de la experiencia. Pero vamos, a tope. Muy Queremos bien. fotos. Ahí iremos, hombre. tranquila. De vosotros Por ahí supuesto. subidos, ¿eh? Sí. Di que sí. ¿Preparados, tritones? Preparados. ¿Subiremos? Intentaremos, ¿no? Bueno, un poco sí. Pues lo intentaremos y luego ya veremos. Al pico. €1.100 en juego y unos tritones aquí dispuestos a llevárselos para casa. Tritones, guardianes del Sella y Sí, sí. guardianes del Pico. ¿Hoy también? Hoy también. Habéis hoy arrasado, también. chicos. Bueno, empezamos muy A ver bien, si la seguimos verdad. así. Eso, no os confiéis, no os confiéis. Yo que vosotros me lo llevaba hoy el Pico para casa, que Pues si no, bueno. igual mañana los tronquis. En fin, veremos, chicos. ¿Quién va a ser el portavoz? Yo. Muy bien, Pablo. Sí. ¿Preparados? Preparados. Os recuerdo también, chicos, que tenéis el botiquín y que si queréis usarlo, la respuesta que me tenéis que dar es la palabra botiquín. ¿De acuerdo? Venga. ¿Preparados para empezar? Sí. Vuestro tiempo empieza ya. Es un baile de 3 típico del concejo de Llanes. Chiringuelo. No. En Asturias, ¿qué es la maizada? La recogida del maíz. No. Puede ser la parte interior de la lechuga o un mirador de ribera de arriba. Ni idea. El cogollo. Muy bien. El disco Más de Alejandro Sanz llegó a ser disco de oro en Estados Unidos gracias a uno de sus temas. ¿De qué canción hablamos? Tú que eres especialista en Alejandro Alejandro Sanz, sí. Ave María. No debe ser esa de No. Alejandro Sanz. La gijonesa María López es campeona de la Liga, de la Copa y del Campeonato de Europa de Clubes. ¿En qué deporte? Hockey puede ser. Hockey. Hockey sobre patines. No. El queso de los Bellos se elabora en Amieva, Ponga y ¿en qué otra localidad? Amiga Ponga. Cabrales. No. Algo de...
En alto, chicos. En Posada de Valdeón. No. ¿Cuál es el metal precioso más caro del mundo? El Iridium se llama eso. No sé, latino... De oro, y luego si no dejamos Iridium. Dime, ¿cómo? Iridium. Iridium. No. ¿A qué animal conocemos en Asturias como franguesu o zapiquera? Una garza y eso. Y garza y luego ya. Dejamos el palo, que vamos dejando esto. Tiene que ser el tipo ratón, un topo. No. ¿Qué película del mierense Luis Trapiello describe un accidente minero en el Pozo San Luis? Esa es tu vida. Uf, no, por ahora no. El tiempo, chicos. Pasa. Accidente en el pozo. Accidente en el pozo, sí. ¿Cuál es el único concejo de Asturias en el que todos los candidatos a la alcaldía en las últimas elecciones fueron mujeres? El tiempo, chicos. Viernes y Tameza. No. Algo más de 40 segundos, chicos. ¿A por cuál voy? La 1. Es un baile de 3 típico del concejo de Llanes. El pericote. Sí, más. La 5. 5. La gijonesa María López es Hockey campeona de la hierba. Liga de la Copa del Campeonato de Europa de Clubes. ¿En qué deporte? Hockey hierba. Sí, más. Número y respuesta. Metal precioso. Sí, metal precioso. El platino. ¡No! El rodio. Bueno, Por ahí andaba, caballo. Sí, caballo, sí. Ay, chicos, qué penita. ¿Os habéis comido el botiquín con patatas? Ya. Ya. Son los nervios del Son los primer día, nervios y la inexperiencia, sí. Y la De inexperiencia. todas formas, tampoco. Con un botiquín nada más no nos alcanzaba. igual- Bueno, a ver, yo creo que cuando os las diga ahora Sí. vais a decir, pues sí, claro. Mira, por ejemplo, en Asturias la maizada es la esfollaza. Claro, Ah. cuando la gente se reúne, se junta para esfollar el maíz, pero o sea, tiene ahí un Ya, punto yo de decía recoger, popular. pero no ya recoger, claro. Claro, es también la, o sea, es más el encuentro popular, ¿no? Sí. Para esfollar el maíz. Luego, el disco Más de Alejandro Sanz llegó a ser disco de oro en Estados Unidos gracias a uno de sus temas, que fue, yo creo, el más famoso de todos los temas de Alejandro Sanz, Corazón Partido. Joder, pues no la escucharemos poco por ahí de verbena. Sí. Seguro, sí, seguro. El queso de los Bellos se elabora en Amieva Ponga y en qué otra localidad, en Oseja de Sajambre. En Oseja. Yo sabía que era el León. Sí, ya te veía afinando ahí Posada de por ahí iba, Valdeón. pero no llegaba ahí. ¿A qué animal conocemos en Asturias como franguesu o zapiquera? Es a la limoche común. La peli de Luis Trapiello, maravillosa, por cierto, maravillosa, Enterrados. Un peliculón, además aquí de la mina, muy guapo. ¿Y cuál es el único concejo de Asturias en el que todos los candidatos a la alcaldía en las últimas elecciones fueron mujeres? El Franco. Quedarnos muy lejos eso. Nada, lo dicho, necesitábamos muchos más botiquines. Ya, bueno, pues chicos, ya sabéis que el botiquín no se guarda de un día para otro, así que el de hoy aquí queda. Mañana habrá que ver, habrá que lucharlo. Hasta mañana.